también de senos o de cosenos, ¿ya? Entonces, comenzamos con eso. Vamos a presentar por acá. Ya. Mira, entonces, en este segundo grupo de identidades de transformación, transformaciones trigonométricas 2, vamos a presentar las identidades de transformación de producto de multiplicación a suma o diferencia. ¿De qué? De senos o de cosenos. Suma o diferencia de senos o de cosenos, ¿ya? Entonces, veamos por acá. La primera identidad con la que vamos a trabajar es una multiplicación de seno y coseno. ¿Qué hacer cuando se nos presenta una multiplicación de un seno por un coseno? Bueno, esa multiplicación la podemos llevar a una suma, pero para poder aplicar la identidad debe haber un 2 presente, ya debe estar de la forma 2 seno de un ángulo por el coseno de otro ángulo. ¿A qué va a ser igual? Al seno de la suma, más el seno de la diferencia. En ese orden de cómo se está multiplicando el seno y el coseno, en ese orden se suman los ángulos y se restan los ángulos, ¿ya? Seno de la suma más seno de la diferencia. Ya no está dividido entre dos, es solamente suma más el seno de la diferencia de ángulos. La segunda identidad es para un producto de cosenos. Cuando tengo un producto de cosenos, eso es coseno de la suma más coseno de la diferencia. Coseno de la suma más coseno de la diferencia, ¿ya? Y por último está las identidades cuando está presente una multiplicación de senos. Cuando está presente una multiplicación de senos, eso te va a dar coseno de la diferencia menos coseno de la suma. Coseno de la diferencia menos coseno de la suma, ¿ya? A ver, ejemplitos acá. Tengo esta multiplicación, seno de 8x por el coseno de x, ¿ya? Entonces, voy a usar esta primera identidad. Comienzo con el seno de la suma, 8x más x, y luego le sumo el seno de la diferencia de ángulos, 8x menos x, ¿así? O tengo por acá una multiplicación de cosenos, uso la segunda identidad, eso sería coseno de la suma, 9 alfa más 6 alfa, más coseno de la diferencia, 9 alfa menos 6 alfa. O tengo una multiplicación de senos, coseno de la diferencia, fi menos 2 phi, menos, coseno de la suma, 10 phi más 2 phi, ¿ya? Identidades. O sea, vemos una multiplicación, aplicamos estas identidades, ¿ya? ¿Qué pasa si tenemos una multiplicación de un seno por un coseno? Seno por coseno. Nuevamente usamos esta identidad. Sería seno de la suma más el seno de la diferencia. Pero fíjate en la diferencia. En la diferencia nos va a quedar un ángulo negativo, que va a ser menos 3x. Y cuando nosotros tengamos un seno negativo, recuerda que el seno saca el signo, ¿sí o no? Claro, lo saca. Y lo posiciona adelante, claro, Angélica, lo posiciona adelante, delante de la razón. Entonces, este menos sale, claro, sale como menos seno de 3x, ¿no? Angie, menos seno de 3x. Bueno, 3x es lo que está apareciendo ahí. Y te daría una diferencia en senos, ¿no? Una diferencia. O sea, la multiplicación te sale una diferencia. También te puede salir una suma, acá te sale suma, pero también te puede salir una diferencia. Por eso hay que tener cuidado siempre de que cuando estemos restando ángulos, ¿ya? Hay que tener cuidado. A ver, ¿qué pasa acá? Tengo coseno de 7 alfa por coseno de 12 alfa. Bueno, utilizo esta identidad, coseno de la suma más coseno de la diferencia. Y me doy cuenta que en la diferencia aparece un ángulo negativo. ¿Y qué pasa cuando hay el coseno de un ángulo negativo? ¿Qué pasa? Sí, sí, André, sí. A puede ser menor que B, A puede ser mayor que B, o sea,
A y B pueden tomar cualquier valor, cualquiera, ¿ya? Cualquier valor. ¿Ya? Por eso no estoy poniendo que A necesariamente debe ser mayor a B, no. A y B pueden tomar cualquier valor. ¿Qué pasa cuando el coseno es? Claro, lo elimina, lo absorbe, ¿no? ¿Sí? Lo elimina, lo borra, lo absorbe, lo bloquea. Entonces te queda coseno de 19 menos, bueno, esto lo borra, coseno de 5 alfa, ¿no? Coseno de 5 alfa. Si tengo una multiplicación de senos, aplico esto. Coseno de la diferencia menos coseno de la suma. La diferencia acá es negativa, es menos 4x. Pero el coseno elimina el negativo. Por eso te queda coseno de 4x. Claro, menos, este sí menos sí no se absorbe, no se elimina, ¿no? Menos coseno de la suma. 6x más 10x, 16x. ¿Está bien? Eso sería en la multiplicación. Acá no importa qué valor tome A y B. A puede ser mayor a B, B puede ser mayor a A, no importa. Solamente es aplicar la identidad. Y hay que tener cuidado solamente en la primera identidad. Si te das cuenta, en la segunda o en la tercera, si tú restas ángulos, si te sale negativo, el coseno absorbe el negativo, lo elimina, ¿no? Si te sale positivo, igual se queda. Hay que tener sí cuidado en la primera identidad, en esta diferencia de ángulos en el seno, ¿ya? Entonces, estas tres identidades es la que vamos a utilizar el día de hoy en los problemas, ¿ya? Eso es lo que vamos a utilizar el día de hoy en los problemas. Bueno, vamos a ver qué problema se nos presenta en nuestra guía. Y comenzamos con este problema número 1. Nos llama la atención esto de acá. Es una multiplicación de senos. La multiplicación de senos, ¿cuánto, Jan Jairo? ¿La sé? Muy bien, a ver. La multiplicación de senos utiliza esta formulita. Uy. La multiplicación de senos utiliza esta fórmula. Entonces, utilizamos esa multiplicación. Y reemplazamos, ¿no? Entonces, sería Q igual a ¿cuánto? Coseno de 7x más, y lo que está de amarillito es coseno de la diferencia, 4x menos 3x, menos coseno de la suma. Y la suma es 4x más 3x, ¿no? Así. Operando, esto me queda coseno de x, ¿no? 4x menos 3x es x, menos coseno de 4x más 3x, que es 7x. Y con el coseno de 7x que está a su costadito, se cancela, ¿sí o no? Claro, André, confirmas lo de Jan Jairo. El menos se va, coseno de 7x con este menos, y te da coseno de x, ¿no? Ahí está, muy bien. La respuesta, claro, Michelle, nos queda coseno de x. Y coseno de x es la alternativa C, ¿sí o no? Calamar, ¿sí o no? ¿Sí? La C, calamar. Ahí está, muy bien. Entonces, es problema de aplicación directa. Multiplicación de senos, multiplicación de senos, te da una diferencia de cosenos. Triángulo y el ojito, ¿no? Ya. Entonces, aplicación directa. Se nos puede presentar problemas. Siempre que veas multiplicación, aplicamos transformaciones. ¿Ya? A ver, veamos el problema número 2. Ya. Veamos acá. Nuevamente me doy cuenta que en la expresión que me piden simplificar hay multiplicación de senos y cosenos. A ver, ¿cuánto me dices? ¿Ya? Dice la A. Ya. Hay multiplicación de senos y cosenos. Entonces, la multiplicación de senos y cosenos está presente acá. Multiplicación de senos y cosenos.
Voy a usar esta identidad de acá. Ya, utilizo esa identidad. En lo que está de amarillo, ¿no? Comienzo entonces acá. Seno de 4x, seno de 4x lo dejo menos. Recomendable, siempre abrir un corchete porque vas a cambiar algo que está después de un menos. Y lo que vas a cambiar por transformación, seno por coseno. Viene primero el seno de la suma. Seno de la suma, 3x más x, más seno de la diferencia en ese orden, 3x menos x. Ahí está. Y eso, lo divides, solo divides entre, esta multiplicación de seno por coseno sería seno de la suma, 2x más 4x, y más, seno de la diferencia. La diferencia es 2x menos 4x. Y eso restándose el seno de 6x. Así. Operando te queda seno de 4x menos seno de 4x. Claro, alita de pollo, ¿no? ¿Sale? Seno de 4x, acá, menos seno de 2x, ¿no? 2x. Ya, la A también. Muy bien, Fran. Bien, bien. Y acá sería seno de 6x, más, menos sería, ¿no? Menos seno de 2x, no, en realidad sería seno de menos 2x, pero tú sabes que este menos que está acá, menos 2x, el menos sale, ¿sí o no? Al salir el menos, lo que estaba delante era más, volviéndolo menos acá, ¿no? Y menos seno de 6x. Así nos quedaría, ¿no? Bien, allí también. Eso sería la A. A. Y A sería eliminando el seno de 4x y eliminando el seno de 6x. Te queda menos seno de 2x sobre menos seno de 2x. Menos seno de 2x. Ya está. Y simplificas. Menos seno de 2x, menos seno de 2x. Y te queda 1, ¿no? Porque lo que has simplificado, lo de que está arriba y lo que está abajo son iguales. Sería problema 1. Alianza, ¿sí o no? Aliancista. Ya está. ¿Todo bien entonces en ese problema, jóvenes? ¿Todo bien? Todo correcto, correcto, correcto. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya, a ver, sigamos. A ver, problema número 3. Me dicen que cada por coseno de 3x es igual a coseno de 5x, ¿ya? Ese es dato. Cada coseno de 3x es igual a coseno de 5x y me piden determinar esto. Multiplicación. Es multiplicación. ¿Cuál es lo malo? Que no es multiplicación de senos o de cosenos. Entonces, cuando nosotros en un problema nos encontremos con multiplicación de tangentes o multiplicación de cotangentes, como en el caso que vemos, o multiplicación de secantes o multiplicación de cosecantes, ¿hay fórmula para ellos? No. Entonces, ¿qué hacemos? No, no champazo, no. Lo cambias a senos y cosenos. Es lo más fácil. O sea, siempre que tengas un problema, una forma para resolverlo es cambiando a senos y cosenos. Entonces, esta multiplicación de cotangentes lo cambiamos a senos y cosenos, por identidad de cociente, ¿no? Por identidad de división. Cotangente es como poner coseno de x sobre seno.
Y eso se multiplica por cotangente, que es coseno de 4x sobre seno de 4x. ¿Ya está? Y lo pongo así. Y ahora sí veo una multiplicación. Multiplicación tanto en el numerador como en el denominador. Ahora sí tengo multiplicaciones. Entonces, como tengo multiplicación, busco mis identidades donde está multiplicándose dos cosenos y dos senos. Entonces voy a usar estas identidades de acá. ¿Qué me faltaría para poder transformar esta multiplicación de cosenos? Me faltaría que se multiplique por 2, ¿sí o no? Claro. Abajo también, ¿no? Por 2, claro, bien. Entonces, vamos a multiplicarle por 2. Y de paso, lo ordenamos, o sea, multiplícale por 2 acá y pones, por ejemplo, el coseno de 4x primero y luego el coseno de 2x. No pasa nada porque es una multiplicación. Abajo, lo mismo. 2, ¿no? Multiplicas 2 abajo también para que no se altere y me queda seno de 4x por el seno de x, ¿no? Acá sería x. Acá, seno de x. Ya, y opero. Ahora sí, multiplicación de cosenos. Voy a hacerlo ya directo. Multiplicación de cosenos, coseno de la suma. Coseno de la suma de ángulos. 5x más coseno de la diferencia de ángulos. 3x. Es el numerador. En el denominador hago lo mismo. Multiplicación de senos, comienzas con el coseno de la diferencia. Coseno de la diferencia es 3x menos coseno de la suma, que es 5x. Y eso es lo que me queda transformado. Por el dato, el coseno de 5x que está acá y está acá se puede cambiar a un k por coseno de 3x. Entonces, este coseno de 5x lo puedes cambiar a k por coseno de 3x más coseno de 3x dividido entre coseno de 3x menos coseno de 5x. Pero coseno de 5x es, ¿cuánto me dice André? ¿La ve? Coseno de 5x es como poner k coseno de 3x, ¿no? K por coseno de 3x. O sea, todo estaría en función de coseno de 3x. Luego, factorizo lo común. Arriba lo común es coseno de 3x. Y me queda k más 1. Y en el denominador, factorizas coseno de 3x, coseno de 3x, y me queda 1 menos k. El coseno de 3x se simplifica tanto arriba como abajo y solamente me queda m igual a k más 1 sobre 1 menos k. Y esa sería la respuesta. El que tiene la forma es la alternativa B, ¿no? Entonces, en este problema, como me pedían una multiplicación de cotangentes y no hay formulitas para multiplicación de cotangentes, lo cambio a senos y cosenos. Y ya tengo multiplicación de cosenos y de senos. Para usar estas identidades le multiplico a todo por 2 arriba, por 2 abajo. Luego la multiplicación de cosenos arriba me da esta suma de cosenos y la multiplicación de senos abajo me da esta resta de cosenos. El coseno de 5x es dato. Es como poner k por coseno de 3x, k por coseno de 3x. Reemplazas, factorizas lo común y nos queda la expresión ya reducida
K más 1 sobre 1 menos K. ¿Estaría bien ahí? ¿Todo correcto, jóvenes? ¿Todo bien, todo bien, todo bien? ¿Todo bien por ahí? Muy bien, muy bien, muy bien, Guillermo. Andrés, André, Taera, Jan, Fran, Michelle. Muy bien. Entonces, sigamos en el problema. Y tenemos este problema número 4, ¿ya? Veamos este problema número 4. A ver, Jan Jairo me dice la A, 0,25. Bueno, vemos que está presente el seno por coseno. Ah, seno por coseno. Seno por coseno. Entonces, si hay un seno por coseno, entonces vamos a usar esta identidad que ya habíamos visto. Pero para poder usar esa identidad, nosotros necesitamos, ¿sí? Para poder usar esa identidad, nosotros necesitamos que este seno por coseno esté multiplicado por 2. Entonces, para que esté multiplicado por 2, lo multiplicas por 2 y por 2, para que no se altere tanto a la izquierda y a la derecha. Entonces me quedaría 2 por E y eso va a ser igual a. Acá aplico transformación. Ah, André me dice la B. A ver, sería. Ah, ya. Ah, ya, ya, corregido. A ver, A ver. Acá lo borro la B. Ya, multiplico 2 seno de 10 por coseno de 20. Hay que respetar el orden. Sería seno de 10 es el primer ángulo y 20 el segundo ángulo. Por eso es 10 más 20. Eso es 30. Más seno de la diferencia en ese orden. 10 menos 20 menos 10. El 2 con el 2 de abajo se va y me queda más coseno de 80 grados. Más coseno de 80 grados. ¿Sí? Así. Entonces, 2E sería seno de 30, que es un medio, más. Tú sabes que el menos, sale del seno. Y al salir del seno, lo convierte en menos. Seno de 10. Y el coseno de 80. 80 lo podemos cambiar a su complemento. El complemento de 80 es 10, que es el mismo angulito de acá. Pero no solamente el ángulo cambia su complemento, sino el coseno cambia también, ¿no? Y cambiaría a un seno de 10. Coseno de 80 se cambia a seno de 10 por complemento, por ser razones trigonométricas cuyos ángulos son complementarios. ¿Ya? Entonces, esto es lo que nos permite que el seno de 10 se cancele. Y 2 pasa a dividir al 1/2 que me quedó. Por eso es 1/4. Y 1/4 es como poner 0,25, ¿no? Fracción o decimal, equivalente a esta fracción. Entonces la respuesta sería 0,25. Y sí, es la A. Alianza, sí. Alianza. ¿Todo bien ahí? Todo correcto, todo correcto, todo correcto. Muy bien. Muy bien. Hasta ahí. Hasta el momento todo bien, ¿no? ¿Sí? Ya, muy bien. Entonces, veamos acá, que ya nos comenzamos a complicar un poquito. En la 5,
Me dice que cuando multiplica el coseno de 7x por la tangente de 3x y le suma el seno de x, dice que es igual a lo que está en la derecha. Al ser igual lo que está en la derecha, hay que encontrar cuánto vale el a, cuánto vale el b y cuánto vale el c para calcular lo que me pide. Ahí. Bueno, para eso, vamos a hacer lo siguiente. Mira, acá hay multiplicación, pero no son de senos o de cosenos. Entonces, lo que tengo que hacer con la tangente es cambiar los senos y cosenos, ¿sí? Entonces sería así. Coseno de 7x, coseno de 7x lo dejo, coseno de 7x lo dejo, y la tangente de 3x lo cambio a seno de 3x sobre coseno de 3x. Así. Más el seno de x. Y esto operado debe darme lo que está en la derecha. Debe darme lo que está en la derecha, ¿no? Bueno, todo esto, ¿no? Coseno de ax, seno de bx, coseno de x. Entonces, para eso tengo que operar todo lo que está en la izquierda. Lo que puedo hacer es a esto dividirlo entre 1 y aplicar mi XD. Carita feliz, ¿no? Para operar. Entonces sería 1 multiplicado por el seno de 3x, que a su vez está multiplicado por el coseno de 7x. 1 por seno de 3x por coseno de 7x. ¿Más cuánto? La multiplicación de ellos dos. La multiplicación de ellos dos sería un seno de x por un coseno de 3x. Así. Y todo eso dividido entre coseno de 3x por 1. Coseno de 3x por 1, coseno de 3x. Así. Y eso debería ser igual a lo que está en la derecha. Ahora, veo que hay multiplicación de seno por coseno. Veo que hay multiplicación de seno por coseno. Y la multiplicación de seno por coseno ya lo tenemos por acá. Ya lo hemos usado. Solamente le faltaría 2, ¿no? 2 para poderlo aplicar. Entonces multiplícale por 2 y por 2 abajo para que no se altere, ¿no? Arriba y abajo para que no se altere. Bueno, de ahí aplicamos transformaciones. Seno por coseno, 2 seno por coseno. Ahí está. Eso me va a dar seno de la suma, 10x, más seno de la diferencia. Pero fíjate la diferencia, 3x menos 7x. Te da 4x negativo. Pero como el negativo está en el seno, el menos sale, ¿no? Más. En el otro, seno por coseno, sería seno de la suma, x más 3x, 4x, más seno de la diferencia. Y en la diferencia es x menos 3x. X menos 3x te da 2x. Pero ese 2x sería negativo, ¿no? Sería menos 2x. En el caso del seno, sale el negativo, ¿no? Sale. Y al salir el negativo, te queda ahora un menos, así. Menos seno 2x. Y eso dividido entre 2 coseno de 3x. Igual a lo que está en la derecha. ¿Qué pasa con el seno de 4x? ¿Qué pasa con el seno de 4x? Se va. Y se va. Seno de 4x se va. Entonces te quedaría seno de 10x menos seno de 2x, así, sobre 2 coseno de 3x. ¿Cuánto me dices, André? ¿La sé? Sobre 2 coseno de 3x. Y esta es igual a lo que está en la derecha. Ya. Y eso todavía no se parece en lo que está en la derecha. Eso todavía no se parece en lo que está en la derecha. ¿Ya?
No, 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 porque lo que está a la derecha es multiplicación. Y lo que, multiplicación en el numerador. Y lo que yo tengo acá en el numerador no es multiplicación, es resta. Pero eso lo vimos la clase pasada, ¿sí o no? Cuando teníamos nosotros una diferencia de senos, eso lo podemos cambiar a un 2 por el seno de la semidiferencia por el coseno de la semisuma. ¿Así? Seno de la semidiferencia, 2 senos de la semidiferencia por el coseno de la semisuma. Eso era una identidad, ¿no? Identidad de resta a producto. Eso lo habíamos visto en la clase pasada. Eso podemos aplicarlo acá en el numerador, ¿sí? Sería 2 veces el seno de la semidiferencia, 10x menos 2x, 8x, entre 2, 4x, por el coseno de la semisuma. Semisuma es 10x más 2x, 2x sobre 2, 6x. Y eso dividido entre 2 coseno de 3x, 2 coseno de 3x. Igual a lo que está en la derecha. Ya está. ¿Qué pasa con el 2? El 2 con el 2 se va. 2 con 2 se va. Coseno de 6x, puedo cambiar el orden. El orden, como es una multiplicación, el orden de los factores no altera el producto y lo puedo poner así. Coseno de 6x por seno de 4x dividido entre coseno de 3x. Y esto es igual a lo que está en la derecha. ¿Y lo que está en la derecha qué forma tiene? Ah, coseno de a por x por el seno de b por x sobre el coseno de c por x. Y comparo, ¿no? El a sería 6, el b sería 4 y el c sería 3, ¿no? Comparando, comparando. Entonces, el problema te pide que calcules C sobre A más B. ¿Cuántos ciclos? Cicleros, ¿será? A ver, A va a ser 6, B va a ser 4 y C va a ser 3. Entonces te quedaría 3 entre 10 y 3 entre 10 es 0,3. Entonces la respuesta en ese problema sería 0,3. No, no, y así dice. Ando al repaso, suficiente. ¿Para qué más? No, Carlos, 0,3 nomás. Bueno, ahora en el último examen, con RB nomás ingresadas, creo. A la uni, a la uni. A la uni, su respectivo anual, semestral. Y ya, pues, anual, repaso, repaso, repaso. En diciembre hay examen de admisión, ¿no? Para San Marcos, ¿no? En diciembre hay examen. Bueno, después de llevar el anual, ya estamos en finales del anual, ¿no? Eh, podrías, ¿no? Podrías, ver, ¿no? Ver si puedes postular en esto. Ahora, en este último examen hasta con 400, creo que has ingresado, pero no a las carreras que son más demandadas, ¿no?
No, no creo que tanto. No. Eso es por la coyuntura, ya el otro año ya va a cambiar, ya. Bueno, a ver, sigamos, jóvenes, sigamos. En el problema 6, ¿ya? En el problema 6, acá tengo una diferencia de senos al cuadrado. Para esto hay una formulita que se vio hace tiempo en un grupo de identidades. Era así, mira, si yo tenía el seno al cuadrado de un ángulo y le restaba el seno cuadrado de otro ángulo, eso se podía cambiar como una diferencia de cuadrados al seno de la resta de ángulos por el seno de la suma de ángulos. Seno de la resta por el seno de la suma. ¿Así? Seno de la resta, seno de la suma. Entonces, E va a ser igual a ¿cuánto? E va a ser igual a... Diferencia de senos al cuadrado. Ahí está. Seno. Ah, muy bien, André. De frente, ¿no? Con eso sale. Seno de la diferencia sería seno de 5x menos 3x es 2x por el seno de la suma. La suma sería 5x más 3x, 8x. Dividido entre seno de 2x. Así. ¿Qué pasa con el seno de 2x? El seno de 2x se simplifica y nos queda seno de 8x. Seno de 8x. La respuesta sería la E, ¿no? Enanito, enanito, enanito. ¿Ya? Eso es de las identidades de suma y diferencia de ángulos, ¿no? Eso de cuando tenías el seno de la suma de dos ángulos, ¿no? Seno del primer ángulo por el coseno del segundo ángulo. No, de ahí, de esas identidades. ¿Ya? Sí, hay que hay veces, hay problemas donde, por ejemplo, acá es un poquito ya más extenso. Hay otros que con ciertas identidades sale más corto. Pues si no hubiéramos usado esas identidades, solamente transformaciones también sale, pero hubiera salido un poco más extenso. Por ejemplo, lo hubieras hecho así, ¿no? Diferencia de senos al cuadrado. Ah, esto es seno de 5x más seno de 3x por seno de 5x más seno de 3x. O menos de acá. Menos. Ah, suma de senos. 2 veces seno de la semisuma por el coseno de la semidiferencia. Y acá sería 2 veces seno de la semisuma, ¿sí? Seno de la semidiferencia diré que es x por el coseno de la semisuma, que es 4x. Y esto dividido entre seno de 2x. Pero este seno de 2x es 2 seno de x por coseno de x, seno del ángulo doble. Entonces con eso se va, se va, se va, se va, 2 se va. Y te queda 2 seno de 4x por coseno de 4x. Entonces eso me queda seno de 8x. Ah, claro, André. Con esto solamente aplicas transformaciones, pero también ángulo doble, ¿no? También ángulo doble. Pero con esta identidad, sí, en este caso lo podemos hacer un poquito más rápido, ¿no? Más directo, ¿no? Más violento. ¿De acuerdo? Claro. Diferencia cuadrada versión de trigo, ¿no? En este caso, seno de la diferencia de ángulo, seno de la suma. Ya, entonces sigamos. A ver, en el problema número 7, nos dicen que transformemos a producto. ¿Ya?
Eh, si tenemos que transformar a producto, y me doy cuenta que en las respuestas hay multiplicación de senos y cosenos. Entonces, para que esto se transforme a un producto de senos y cosenos, esto deben ser senos y cosenos. Entonces, si nosotros multiplicamos a todo por 2, ¿por qué a todo por 2? Porque al multiplicar a esa raíz de 2 sobre 4 por 2, te queda raíz de 2 sobre 2. Al multiplicarle 3 décimos por 2, te queda 3 quintos. Y sí o no que raíz de 2 sobre 2 es conocido. Raíz de 2 sobre 2 es seno de 45, ¿sí o no? Y 3 quintos es un seno de 37, ¿no? Notable. Sí, puede ser seno o coseno. Seno o coseno. 2K. Ya, pero eso sí, ¿no? Si al primero le estás poniendo seno de 45, el otro no te conviene ponerle el coseno, ¿no? Los dos deben ser senos o los dos deben ser cosenos para poderlo transformar. ¿Ya? Por eso elijo a ambos como seno. Y transformo. Suma de senos. 2 veces seno de la semisuma. 45 más 37 sobre 2. ¿Por qué suma de senos, no? 45 más 37, eso es 82 sobre 2, 41. Por el coseno de la semidiferencia. Semidiferencia, 45 menos 37 sobre 2. 45 menos 37 sobre 2, eso es 4. El 2 se simplifica y te queda que K va a ser igual a ¿cuánto? A seno de 41 por coseno de 4. Eso sería K. ¿Todo bien ahí? La respuesta sería seno de 41 por coseno de 4, seno de 41 por coseno de 4, la D. La D, la D, la D. ¿Todo bien ahí, jóvenes? ¿Todo bien? Lo que hicimos fue cambiar esos números por razones trigonométricas, ya que el producto que me piden también, eh, también el producto es una multiplicación de senos y cosenos. La D de Perú. Todo bien entonces, ¿no? Todo bien, todo bien. Muy bien, jóvenes, muy bien. Muy bien, muy bien. Ya. No falta todavía. Problema 8. Problema 8. Te piden el máximo valor que toma la expresión y nos encontramos con una multiplicación de senos. Al encontrarnos con una multiplicación de senos, ¿ya? Al encontrarnos con una multiplicación de senos, no son 8 nomás. Al encontrarnos con una multiplicación de senos, ahí, vamos a aplicar esta formulita. Multiplicación de senos. ¿Ya? Ahora, en esa multiplicación de senos, que está acá, le falta el 2 para poderlo transformar. Entonces le multiplicamos por 2 para poderlo transformar, ¿no? Entonces me quedaría 2a igual a... Multiplicación de senos comienza con el coseno de la diferencia. Coseno de la diferencia. 40 más x menos 20 menos x. 40 más x menos 20 menos x. ¿Sí? Menos coseno de la suma.
La suma es 40 más X más 20 menos X. Eso es. 2A sería coseno de 20 más 2X y menos coseno de 40 más 20 es 60. Solamente te quedaría 60. El coseno de 60 es conocido, ¿sí o no? Coseno de 60 es un medio. Un medio coseno de 60. Yo quiero el máximo valor que toma A. Me piden el máximo valor que toma A. Como 2 es una constante, un medio es una constante, el que debe ser máximo para que A sea máximo debe ser este coseno, ¿sí o no? Este coseno debe ser máximo. ¿Está bien? ¿Y cuál es el máximo valor que toma un coseno? El coseno de cualquier ángulo siempre toma valores que van desde -1 hasta 1. ¿Sí? De -1 a 1. Entonces, si a ti te dicen, ¿no? ¿Quieres el máximo valor del coseno? El máximo valor del coseno va a ser 1. El mínimo valor del coseno va a ser -1. ¿Cuánto me dice la A? A. A ver, veamos. Entonces, 2A máximo va a ser igual a, cuando él es máximo. ¿Y cuál es el máximo valor de él? El máximo valor de él es 1. Entonces sería 1 menos un medio. 1 menos un medio. Pero cuando el 2 pasa a dividir, te daría un cuarto. La respuesta sería un cuarto. No, un medio, no, un cuarto. La B, claro. La B. La B. Besito, 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 besito. Si fuera tangente, o no, si fuera seno o coseno, si es seno o coseno, si es seno o coseno, el máximo es 1. Si fuera seno o coseno, el máximo es 1. Pero, pero si fuera tangente, por ejemplo, o secante, eso, ya te deben dar los valores de los ángulos. O sea, te dicen, ¿no? Para un X que va de 0 a 30, por ejemplo, ¿cuál es el máximo valor que toma la expresión? Por lo general, si te dicen máximo y no te dicen qué valores toma X, es porque lo que vas a encontrar de máximo es para el seno o para el coseno. ¿Sí? Solo en seno y coseno es 1 y menos 1. Solo en seno y coseno es 1 menos 1. El máximo o el mínimo. Ya, muy bien. Entonces, con eso estaríamos terminando la clase del día de hoy, jóvenes. ¿Sí? Recuerden estar repasando no solamente los temas que estamos viendo, sino darse siempre una vista, una ojeada a temas que ya hemos visto, ¿no? A temas que sabes que te estás comenzando a olvidar, entonces esos temas ponte a leerlos un rato, ¿no? No solamente de trigo, sino de cualquier curso, ¿ya? Bueno, con eso nos estamos despidiendo. Cuídense todos, jóvenes. Hasta la siguiente semana. Nos vemos por ahí. Taira, Romina, lo que veo, José, Fran, Guillermo, André. Nos vemos, cero. No, que no se van a olvidar. A ver. ¿Estás? Acá. Ya, nos vemos, Lucero, Nicole, Joel, Betty. Nos vemos. Hasta luego, hasta la siguiente semana. Nos vemos, maestro Héctor. Nos vemos. Gracias, profe. Nos vemos. Cuídense.